De una o de otra manera, Él siempre habla. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se titula A la manera de Dios. ¿Cuántos dicen a la manera de Dios? A la manera de Dios. Y con eso vamos a ir al libro de Segunda de Reyes 5 del 1 al 14. Y vamos a ver a través de estos versículos bíblicos que vamos a comenzar a leer cómo muchos hombres y mujeres de Dios quisieron hacerlo a su manera, y Dios les permitió a algunos de ellos para que se dieran cuenta que los planes de nosotros siempre van a ser erróneos, siempre van a estar equivocados, pero los planes de Él son perfectos, son agradables, porque Él conoce cada uno de nosotros. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce por las aflicciones que estamos pasando, Él conoce hasta aún nuestro futuro. Amén. Entonces, a la manera de Dios. Segunda de Reyes 5 del 1 al 14, y vamos a leer la palabra de Dios. Si se pueden poner de pie, por favor. ¿Están ahí? Segunda de Reyes 5 del 1 al 14. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, ¿a quién? Al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero mire lo que hace, lo que quiso hacer estos inteligentes. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas. ¿A quién dice? Al rey de Israel. ¿Y qué tenía que ver el rey de Israel con el profeta? Vamos a seguir leyendo. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. ¿Para que qué? ¿De qué? Para que lo sane de su lepra. La muchacha, ¿qué dijo? Hay un profeta de Dios. ¿Y qué dijo el rey? Mandó cartas, ¿para qué? Para que el rey de Israel sanara de su lepra a Naamán. Y mírenlo cómo reaccionó el rey de Israel, y dijo: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? O sea, le está diciendo: están equivocados estos tipos. Yo no soy Dios para sanar a nadie. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y el rey estaba pensando otra cosa. ¿Por qué? Porque lo quisieron hacer a la manera de ellos. La muchacha nunca dijo el rey de Israel, dijo el profeta de Dios. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey:
¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás ¿qué? Serás limpio. Mire cómo reaccionó Naamán ahora. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. O sea, él pensaba que era la manera de él, no la manera de Dios. Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, lo van a sanar y todavía se enoja. Como dijeron un pastor por ahí, fresco. Imagínense. Entonces, el 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Y el 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó ¿qué? Limpio. Amén. Pueden tomar sus asientos. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por este bendito servicio. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Que seas tú usando mi boca, Señor, y dándonos el mensaje correcto, Señor, que tú quieres que nosotros escuchemos. No permitas que salga palabra humana, sino palabra tuya, Señor. Palabra de edificación, Señor, de restauración, que nos pueda levantar, Señor, y cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Despierta nuestros corazones, despierta nuestras almas, despierta nuestros espíritus. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta historia podemos ver a un Naamán orgulloso, a un Naamán que creía que las cosas se iban a hacer a la manera de él y no a la de Dios. Porque primero fueron donde el rey de Israel, como diciendo: el rey de Israel que nos sane. Y después, cuando el profeta le dice: ven, que Dios te va a sanar así, 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 haz esto, esto y esto, él no quiere obedecer. ¿Por qué? Porque él pensaba que era la manera de él. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esas situaciones donde creemos que esa es la manera nuestra y no a la de Dios. Cuando queremos caminar a la manera de nosotros y no a la de Dios. Hace 2 días le mandé a mi esposa una imagen y decía: tu plan, o sea, el plan de nosotros y el plan de Dios. El plan de nosotros era un camino sin obstáculo, perfecto, y decía meta. Ese es el plan de nosotros. ¿Quién quiere pasar tribulación en este mundo? ¿Quién quiere pasar problema en este mundo? Todos queremos estar bien, cómodos, en nuestras casas, con buenos trabajos, con buenos carros, viviendo la vida cómoda. Pero ¿quién le gusta la incomodidad? La segunda imagen eran obstáculos, era un puente, eran lugares que se estaban quemando, que tenían que pasar por ahí. O sea, representan las tribulaciones de este mundo. Y ese era el plan de Dios, decía en esa imagen. Y al final decía meta. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no son como los de nosotros, pero son perfectos, son mejores y maravillosos. Amén. Entonces, estos hombres creían que iba a ser de fácil, que iba a ser a la manera de ellos, que ellos se iban a sanar a la manera de ellos, que Naamán se iba a sanar a la manera de él, porque él creía que
que el profeta iba a salir, le iba a poner mano y él iba a ser sano. Pero no fue así. Porque Dios quería mostrarse y decirle: no es a tu manera, es a mi manera. Y muchas veces Dios se va a mostrar a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros vamos a quererle dar instrucciones a Dios. Pero Dios, ¿por qué no haces esto así? ¿Por qué no haces lo otro acá? ¿Por qué no mueves esto aquí? ¿Por qué no mueves esto acá? Y nos llenamos de tantas historias. Y Dios diciendo: así no lo voy a hacer. Lo voy a hacer a mi manera, no a la manera tuya. No como tú piensas, sino como yo pienso, como yo ya diseñé tu vida. Así lo voy a hacer. Imagínese usted que el arquitecto ya diseñó un plano, cómo se va a construir un edificio. Y usted diga: no coloque eso ahí, eso tampoco ahí, eso ahí, no. El arquitecto, ¿qué le va a decir a usted? Usted cállese la boca, que yo sé cómo hacer las cosas. Así le va a decir. Y lo va a mandar a bañar. ¿Qué significa? Lo va a mandar lejos. Así mismo va a ser Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos metidos viendo cómo hacer, cómo darle instrucciones a Dios, Dios nos dice: cállense y déjenme hacer lo que tengo que hacer. Es como el hermano que dijo: él es el capitán. Usted dándole órdenes a un capitán, imagínese. Que nosotros nos subamos a un crucero, estamos en una tribulación y nosotros: señor, tiene que ir a la izquierda. Y viene el hermano Isaí y le dice: capitán, mejor a la derecha. Viene el hermano Isabel: mejor frene. Viene mi esposa: dele 2 kilómetros más adelante. Capitán, sácame a todo esto de este crucero. Porque es su trabajo de él. Él sabe cómo hacerlo. Así mismo es Dios. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. Del 1 al 8 y del 13 al 18. Y dice así. Este es el profeta Micaías. Este profeta hacía lo que Dios le mandaba hacer. Pero había uno, el rey de Israel, que decía: este nunca me profetiza nada bueno. Y Micaías le decía: ¿para qué te voy a profetizar algo bueno si Dios ha declarado que nunca te profetice algo bueno? Y vamos a leerlo. Están ahí, Primera de Reyes 22, del 1 al 8 y del 13 al 18. Y dice así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? O sea, este era Acab con sus 400 profetas. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: espérate, yo no te he dicho tus profetas. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él supo que esos 400 profetas estaban mintiendo, que estaban a favor de este rey Acab.
el 8 dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar. El cual podríamos, dice todavía, consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca, ¿qué?, me profetiza bien, sino solamente mal. Y si Josafat dijo: no hable el rey así. Vamos a ir al 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, a la final lo terminaron llamando, le habló diciendo: mire cómo es el hombre que quiere hacerlo a la manera de él. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Mire cómo es este mensajero. Le quiere lavar el cerebro a Micaías diciendo: si 400 están profetizando cosas buenas, tú sé parte de ello. Cuando la gente no se vende y obedece a Dios, te mete el machetazo por donde quieras. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también que buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El tipo estaba claro, el profeta estaba claro. Vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Pero si estaba profetizando él lo que Dios le había dicho, porque él sabía y entendía que era la manera de Dios, no lo que ellos querían decir. Ahora en estos tiempos la gente confabula mucho con otra gente solo por quedar bien, pero no quieren hablar lo que Dios les manda hablar, solo porque no van a estar en el círculo, porque no van a tener una invitación, porque no van a ser parte del grupo. Y cuando nos toque rendir cuentas delante de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿No es mejor agradar a Dios antes que al hombre? Porque cuando usted, yo y cada uno de nosotros rindamos cuentas a Dios, las cuentas hay que llevarlas claras delante de Él. Con Él no le vamos a decir: no, Señor, es que mira, que me iban a matar. El Señor Jesús dijo que el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mi nombre, la ganará. Entonces nos está diciendo que es mejor perderla por causa de Él, en vez de ganarla y confabularnos con otra gente y hablar cosas que Dios no ha hablado. Por eso es que tanta gente profetiza de carro, de casa. Una vez escuché que profetizaron a alguien que iba a tener un jet, y dijo: no, yo no quiero ese jet porque es muy costoso para mantener. ¿Qué están profetizando? Si Dios no vino a estar profetizando tanto de la carne, sino del espíritu, ¿de qué me sirve tener un jet privado, una casa lujosa, un carro de lujo, si mi alma está atada? ¿Acaso a Dios le importa eso? Entonces estamos perdiendo el tiempo queriendo hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Mejor es hacer las cosas a la manera de Dios. Aunque pasemos tribulaciones, aunque tengamos aflicciones, aunque no podamos hacer muchas cosas que nosotros queremos hacer, pero haciendo y caminando en los planes perfectos de Dios,
Vamos a lograr ser victoriosos en Él, no en el mundo, en Él. Amén. Sarita quiso ayudar y meter las narices donde no la habían llamado a meter. Si Dios le prometió a ella y a Abraham que iban a tener un hijo, ellos tenían que esperar. Pero Sara dijo: bueno, ya estoy vieja, así que métete con Agar porque ella te va a dar un hijo. Y en esos tiempos, cuando usted tenía un esclavo, lo que le pertenecía al esclavo era también suyo. Por eso es que Sara le pone a Agar, y cuando Agar da luz a Ismael, le dice: también yo soy madre. Porque eso era la creencia de ellos, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era darle un hijo a ellos. Nunca les dijo: metan a Agar. Nunca les dijo: anden haciendo cosas que yo no les he dicho. ¿Por qué? Porque querían hacerlo a la manera de ellos. Porque pensaban que Dios se había olvidado. Dios nunca se olvida. Cuando Dios habla, es porque Él lo va a cumplir. Porque a Dios nunca se le ha cortado el brazo. Porque el mismo Dios que fue ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Entonces, el mismo Dios que le sirvieron todos estos hombres y mujeres de Dios es el mismo Dios que nosotros tenemos, que nosotros servimos. Entonces Sara estuvo equivocada y no dejó que sea la manera de Dios. ¿Y por qué toco este tema? Porque hoy podemos ver que la guerra que tiene Israel, que viene de los descendientes de Abraham y de Sara, los tiene contra los de Abraham y Agar. Porque los ismaelitas son todos los árabes. Y metieron el revolú que Dios no quería meter. Pero ahí están. Entonces, ¿por qué? Porque lo quisieron hacer a la manera de ellos. Y este viejo de Abraham también. Ay, Señor, ayúdame. Génesis 30, del 1 al 8. Sí, es que a veces le echamos la culpa solo a Sara. Y este viejo también no pudo decir que no. Así es. Entonces Génesis 30 del 1 al 8 dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo que envidia de su hermana, y decía Jacob: dame hijos, o si no me muero. Como que Jacob era el Dios todopoderoso. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí. Miren ahora, porque Jacob le respondió eso. Ahora miren lo que busca ahora ella. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. O sea, no quería esperar el proceso, no quería esperar el tiempo de Dios, sino que quería hacerlo a su manera, a la manera bruta de nosotros. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz. ¿Qué oyó su voz? Si ella lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Dios nunca le mandó a hacer eso. Me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí.
O sea, ella estaba tapando su plan, su manera de ella, y diciendo que Dios había escuchado su voz. Ese no era el plan de Dios. Si Dios la tenía estéril, era porque su vientre lo tenía programado para un tiempo. Porque de ahí vemos que dio a luz a 2 hijos ella. Pero no, ella lo quería hacer a la manera de ella. Y muchas veces nosotros, al ver que Dios no obra en nuestro tiempo, no suceden las cosas en nuestro tiempo, buscamos atajos y queremos hacerlo a la manera de nosotros. Y muchas veces nos encontramos en la situación de Raquel y decimos, fue Dios el que nos suplió, fue Dios el que nos oyó. Y Dios diciendo, ay Dios mío, está dentro. Y después nos metemos en un lío y no sabemos cómo salir. Y después inventamos un montón de cosas que Dios nos ayude. Vamos a ir a Jonás, al libro de Jonás. Mire a Jonásito. A Jonásito sí le tocó duro, compadre. Jonás 3, del 1 al 3. Y dice así: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Esto ya lo había tirado la ballena, lo había escupido ya estaba bien escupido, lleno de todo lo que se puede imaginar usted, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levantó Jonás y fue a Nínive. Ahora sí fue obediente, conforme a la palabra de Jehová. ¿Ven? Cómo Jonás tuvo que ser procesado para que entendiera que era la manera de Dios. Que si Dios lo estaba mandando a Nínive, era porque Él tenía un plan y un propósito con el pueblo de Nínive. Porque Él quería que no se perdiera nadie de Nínive. Porque ellos no conocían al Dios que Jonás conocía. Porque miren lo que dice el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, el pueblo de Nínive, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero vamos a leer el 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, agarró rabia ahora. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ah, qué bonito. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, él sabía que Dios no iba a destruir el pueblo de Nínive, aunque el mensaje fue que si no se arrepentían, Él lo iba a destruir. Pero Jonás sabía que el pueblo de Nínive no servían al mismo Dios, que no tenían esa reverencia delante de ese Dios que Él conocía. Por eso es que Dios le da una segunda oportunidad al pueblo de Nínive. Y cuando lo rescata, les dice, Jonás le dice: pero yo ya sabía lo que ibas a hacer, ¿para qué me mandaste? O sea, le estaba mostrando que era a la manera de Dios. Que si Dios nos manda por una esquina, vamos por esa esquina, porque algo va a suceder. No sabemos qué, no sabemos cómo, no entendemos, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él ya tiene cada diseño,
Cada punto ya lo tiene estratégicamente. Por eso le llaman Jehová de los ejércitos. Porque un general no va a inventar. Primero estudia el terreno, estudia cómo son los enemigos, cómo está el terreno, cómo las casas están ubicadas, todo. Estudia los planos completos. Y después les dice a los soldados, estas son las instrucciones. Vayan por aquí, hagan esto, tengan cuidado acá, porque acá se junta el grupo de los enemigos, hagan por aquí y así sucesivamente. Pero imagínese usted que el general le dice a los soldados, vayan por allá, y uno dice, no, yo mejor me voy por acá. El otro agarra por su rumbo. Y los otros dicen, bueno, hay que obedecer. Pero hay un dicho que dice, soldado avisado no muere en la guerra. Así mismo. Y así mismo somos nosotros. Dios, por eso cuando lo hace a la manera de Dios, cuando lo hace a la manera de Dios, es porque Él ya sabe cada punto. Él ya sabe cada estrategia. Él conoce todo. Él conoce cada plano. Amén. Vamos a ir al libro de Josué. Aquí está Josué 6. Josué 6 del 1 al 5. Dice así, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodéales pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Miren qué tenían que hacer: rodear la ciudad por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Miren las instrucciones. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad ¿qué? Caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Pero ¿qué pasa si Josué hubiese distorsionado las instrucciones de Dios y lo hubiese hecho a la manera de él? ¿Ustedes creen que hubiésemos visto la victoria que tuvo el pueblo de Israel en Jericó? Porque dice que tenía unas murallas tan altas que no podían entrar. Pero se tuvo que hacer a la manera de Dios. Porque la manera de Dios, es más exitosa que nuestra manera. Entonces, como dice mi esposa, si Josué razonara, hubiese hecho todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. ¿Cómo así, Señor? Que dando 6 vueltas y con estos locos tocando un cuerno de carnero, y de ahí nosotros dando otras vueltas, y de ahí que gritemos y se va a caer eso. Eso no tiene sentido. Vaya usted y dé vuelta. Yo a veces al Nupi le digo, ¿qué tantas vueltas están dando alrededor mío? ¿Quieres que se caiga Jericó o qué? Me queda mirando como diciendo, ese muro que se caiga. Ese muro que se caiga. Anda dando vuelta y vuelta el tipo ahí alrededor mío. Le digo, ya calmate, que yo no soy Jericó. Yo le he entendido. Hoy estaba predicando, que no, tú sabes, que siempre es en la casa. Entonces, muchas veces queremos cambiar el diseño de las cosas, pero ya todo fue diseñado a la manera de Dios. Ustedes se imaginan
¿Para qué sirve esta botella? Para meter líquido, ¿verdad que sí? Pero muchas veces le metemos monedas. Fue diseñado para meterle monedas. Pero la podemos usar para eso. Nosotros los hispanos inventamos tanto que un martillo una vez encontré a una persona. Hay una lámpara con unas cositas así. Y usted sabe que se mete un foco pequeño, porque la mano tiene que caber ahí. Le había puesto un foco de este tamaño, que la mano no cabía. Y le digo, muchacha, si choca con ese vidrio, revienta esto y te puede caer en la cara. Porque el hispano inventa tanto. Así es. A veces Luis nos cuenta de su trabajo que en un lift ponen una escalera. Sigan inventando, que ahí van a terminar, en el suelo. Porque las cosas se diseñaron según para lo que fue. Si el lift es para levantarte y no poner nada, es para eso. Si un libro fue para leer, ¿usted lo va a usar para martillar? Claro que no. Si un speaker es para reproducir la voz, ¿usted lo va a usar? Yo no sé para qué se puede usar un speaker. Pero La NASA lo va a buscar. sí, la NASA lo va a buscar, de tan inteligente que son. Pero no podemos estar inventando. Las cosas de Dios ya están diseñadas. Él no está inventando nada. Él ya lo diseñó antes que nosotros, a que nos creara a nosotros. Todo lo hizo él. Por eso cuando Zaqueo se subió a ese árbol, el árbol ya estaba plantado. No es que le dijeron, pero Zaqueo, espérate que vamos a plantar justo ahorita este árbol. No, ese árbol ya llevaba muchos años. ¿Por qué? Porque Dios en su diseño mandó o puso en el corazón a alguien que pusiera y sembrara ese árbol, porque sabía que muchos años después iba a haber un chaparrito que se iba a subir y iba a gritar, ¡Jesús! Y iba a llegar la salvación a él y a su casa. Pero ya todo está diseñado. Por eso solamente necesitamos llevarnos y dejarnos llevar por la manera de Dios. Vamos a ir a Números, libro de Números. Números 12:1. Números 12:1. Y esto es María y Aarón. Esos dos locos también. María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. En eso entonces, un israelita no podía tomar a una mujer de otra tribu o de otro pueblo. Tenían que ser entre judíos, entre israelitas. Pero era el plan de Dios que Moisés se casara con Séfora, la cusita, la madianita. Claro que sí. Porque más adelante vemos que a María o Miriam le dio lepra. Porque Dios le dijo, ¿y quiénes son estos para meterse en el plan mío? Literal está diciendo eso. Si usted sigue leyendo en su casa más adelante, Dios le está diciendo, ¿y quiénes son estos para meterse con mi plan? Ok, si se pueden casar israelitas con israelitas, ok, está bien. Pero a mí se me da la gana de meter un israelita con una cusita. Por eso es que muchas veces la religión nos pone tantos peros, tantos obstáculos, que no nos dejan, que en vez de que la gente fluya a lo que Dios los llamó, los estancan, los paran. Porque la religión es cuadrada. Hemos hablado con gente que dice que así y así y así y asá. Pero vean las vidas de ellos.
no dejan fluir. Ni fluyen ellos, como dicen, ni comen ellos, ni dejan comer. Y dejan y obstaculizan a la gente para que no cumplan el propósito de Dios. Porque cada uno tenemos un propósito en la vida que cumplir. ¿Acaso Dios no sabe que nosotros, que yo me iba a casar con una hondureña? Que el hermano Isaí se iba a casar con una hondureña siendo mexicano. Pero muchas veces la gente quiere decir, no, mexicano con mexicano, peruano con peruano, hondureño con hondureño. Váyanse a bañar. Dejen que Dios trabaje y obre y haga lo que Él quiere hacer. Pero por eso nosotros, haciendo y metiendo las narices, dañamos los planes de Dios. Y no lo dejamos que Él fluya. Porque muchas veces nos va a sorprender. Y nos va a sorprender de una manera que nos va a romper la estructura mental que nosotros muchas veces traemos. Porque Él es Dios. Él es multiforme. Él trabaja y obra de muchas maneras. No le podemos decir a Dios, muévete así y así. No. Estamos equivocados. Estamos perdiendo el tiempo. Otra que quiso hacer a la manera de esa persona fue Marta. Marta estaba afanada, turbada, queriendo hacer las cosas a su manera. Andaba corriendo para acá y para allá. ¿Qué le sirvo ahora? Le voy a hacer una carnita asada al Señor, y un encebollado y un chimichurri, qué sé yo. Y le voy a hacer unos hot dogs argentinos. Y María estaba, ay Dios mío, mejor me siento yo acá. Y le trae la queja al Señor y le dice, Marta, Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Como diciendo, el plan mío no es que estés asando esa carne, sino que te sientes acá, escuche la palabra, alimenta tu espíritu y de ahí nos vamos a asar la carne. Pero ella estaba aquí para allá y la quería volver loca la hermana también. Y la hermana estaba recibiendo lo que Dios quería poner en su espíritu. Entonces hay situaciones que Dios nos está llamando. Hay veces que Dios nos está llamando a que nos sentemos y nosotros no queremos estar sentados, queremos estar parados. Haciendo algo para el Señor. Haciendo algo para el Señor. Y Dios diciendo, ay Dios mío, ayúdanos. Hasta Dios dice, ayúdanos. Por eso es que llegó un punto que el Señor dijo, ay Dios mío, me arrepiento de haber hecho la humanidad. Porque esto quieren hacer todo a su manera, todo a su lógica, todo como ellos quieren, todo como ellos piensan. Pero no es así. Yo ya lo tengo todo hecho. El otro, o vamos a hablar de esta persona que también lo hizo no a la manera de Dios, sino a la manera del pueblo. Saúl. Saúl le dieron una orden, que matara a todos los amalecitas, niños, hombres, mujeres, rey, animales, todo. Y él prefirió escuchar la voz del hombre, la voz del pueblo, en vez de escuchar la voz de Dios. Pensaban que ellos eran más inteliburros, más inteligentes que Dios. Y no era así. Y no era así. Dios sabía por qué Él quería exterminar a los amalecitas. Pero esto no. Quisieron hacer todo a la manera de ellos. Por eso es que cuando llega el profeta Samuel, lo primero que agarra una espada y ¡bum!, le voló la cabeza al rey. Así se hacen las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que ir al grano con Dios. Dios va al grano con nosotros. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque a la manera de Dios
todo fluye bonito, todo fluye mejor. Muchas veces va a ser doloroso, porque muchas veces nos va a pedir cosas, nos va a pedir que nos alejemos de gente, pero Él sabe el por qué y el para qué. Mi esposa me contó a mí que por un tiempo Dios le dijo que dejara de hablar con su mamá, porque decía: yo no te puedo estar bendiciendo por un oído y por el otro oído tu mamá maldiciéndote. O escuchas a ella o me escuchas a mí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Detener la voz de su mamá, dejar de hablarle por un tiempo. ¿Para qué? Para que Dios transformara la vida de mi suegra. Y por eso que ahora ella cree en Dios, todo lo que hace, lo hace para Dios. Pero si mi esposa no hubiese escuchado, hubiese dicho: ay, pobrecito mi mamá, ay, ¿qué va a hacer de mi mamá? Pero ¿quién la va a ayudar? Y nos ponemos en ese drama nosotros los humanos. Entonces no, si Dios nos dice para, es para. Sigue, sigue. Salta, es salta. Brinca, es brinca. Camina, camina. Entonces por eso el rey Salomón dijo: para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. ¿Por qué? Porque hay tiempo para la familia, hay tiempo para el ministerio, hay tiempo para trabajar, hay tiempo hasta para ducharse, hay tiempo para comer, hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar en la presencia. Para todo hay tiempo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo diseñó. Pero muchas veces queremos todo y afanarnos y decir: no, y esto, y yo lo voy a hacer acá y acá. Y en vez de hacer las cosas bien, las hacemos mal. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestra manera. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Mi esposa ayer habló de José. José lo quiso hacer a la manera de él. Cuando le dijo al copero: no te olvides de mí. Habla a tu faraón y dile: mira que yo soy Matatán que interpreta sueños. Pero José no sabía y no se había dado cuenta de que era la manera de Dios, de que iba a salir de esa cárcel a la manera de él. Por eso que cuando él sale al tiempo de Dios, fue la mano derecha del faraón. Porque si no, si él hubiese metido la mano y el copero hubiese metido también las manos, quizá hubiese sido un empleado más de la casa real. Pero Dios no lo quería ahí. ¿Por qué? Porque él tenía los códigos. José tenía los códigos y los diseños que cuando viniera esa hambruna, cómo guardar y reservar comida. Porque hubo egipcios que reservaron comida y se le pudrieron. Pero José tenía los diseños de parte de Dios de cómo reservar todo ese trigo, toda esa comida, para que el pueblo de Egipto, ni el de Israel y muchos pueblos se salvaran y no perecieran. Entonces nosotros necesitamos entender que a la manera de Dios nos va a llevar al éxito, pero a la manera nuestra nos va a traer un fracaso. Quizá muchas veces pensemos: no, me fue bien. Espérese en unos añitos, que ahí ya le viene el fracaso. Porque hay gente que cree que sale con la suya, pero después de unos años le viene el fracaso, porque es así. Pero en Dios usted es exitoso hoy, es exitoso mañana y va a seguir siendo exitoso, porque Dios le dio las instrucciones. Por eso es que el rey David entendió de que consultar a Dios antes de hacer cualquier movimiento lo iba a llevar al éxito, porque tenía que ser a la manera de Dios, no a la manera de él. Porque él sabía que si lo hacía a su manera iba a fracasar. Y le sucedió cuando se metió
con la mujer de Urías. ¿Cuál fue el fracaso? Que se le murió el hijo. Y hizo silicio y se arrepintió delante de Dios y hizo de todo, pero le dijo Dios: lo siento, Padre, tú fallaste, tú lo hiciste a tu manera, ahí está tu consecuencia. Pero si lo hubieses hecho a mi manera, todo esto te hubieses ahorrado. No hubieses pasado por este dolor de perder a un hijo, y mucho menos de que gente se ponga en tu contra, porque hasta los hijos se le levantaron porque querían el reinado de él, y murieron los hijos. No solamente el bebé, murió Adonías, murió el otro hijo, y la otra hija fue abusada por el mismo hermano. Entonces necesitamos aprender a que todo sea la manera de Dios, sin importar qué tan doloroso sea, sin importar cuánto sufrimiento podamos pasar. Es mejor a la manera de Él que a la de nosotros. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a adorar.